Mi hermano vendió mi casa abandonada, sin saber que era una propiedad protegida de testigos federales, valuada en $900,000. Lo descubrí cuando dos agentes del FBI tocaron la puerta de mi apartamento un martes por la mañana, preguntando por qué razón había transferido una propiedad federal sin autorización. Yo no había transferido nada. Pero mientras los agentes me mostraban los documentos de venta firmados con mi nombre falsificado, supe exactamente quién lo había hecho. Javier, mi hermano menor, quien llevaba 6 meses rogándome que le prestara dinero para salvar su restaurante en bancarrota. La ironía era brutal. Durante años, toda mi familia pensó que yo era un fracasado, un tipo solitario que apenas sobrevivía con trabajos temporales. Nadie sabía que hace 8 años presencié algo que no debía ver. Algo que me puso bajo protección federal y me obligó a desaparecer de mi vida anterior. El gobierno me reubicó, me dio una nueva identidad y como parte del programa, me asignaron esa casa como propiedad protegida. Un lugar que parecía abandonado pero que estaba bajo vigilancia constante. Y ahora, mi hermano traidor acababa de venderla a un desarrollador inmobiliario por $250,000. Una fracción de su valor real, usando documentos falsificados con mi identidad anterior. Soy Andrés Vega, aunque ese no es mi nombre real. Hace 8 años era contador forense y trabajaba para una firma prestigiosa en la Ciudad de México. Todo cambió la noche que descubrí que uno de nuestros clientes principales estaba lavando dinero para un cartel. Intenté reportarlo internamente, pero mi jefe estaba involucrado. Cuando empezaron las amenazas de muerte y encontraron a mi asistente muerto en su auto, supe que no tenía opción. Los federales me ofrecieron protección a cambio de mi testimonio que ayudó a desmantelar una red de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y criminales. El programa de testigos protegidos no es como en las películas. No te dan millones de dólares y una mansión en la playa. Te dan lo básico: una nueva identidad, un lugar para vivir bajo vigilancia y trabajos temporales que no levanten sospechas. La casa que me asignaron estaba en las afueras de Monterrey. Una vieja construcción de 2 pisos que parecía abandonada desde fuera, pero que tenía sistemas de seguridad ocultos y era monitoreada 24 horas al día. Yo nunca viví ahí, esa era la idea. Era una propiedad señuelo, parte de mi perfil de protección. Durante estos 8 años, mi familia pensó que había huido por deudas, que era un cobarde que abandonó todo. Mi madre lloró durante meses. Mi padre dejó de mencionar mi nombre. Y Javier, mi hermano menor, pasó de admirarme a odiarme. Antes éramos cercanos. Él tenía 23 años cuando desaparecí, recién egresado de la escuela de cocina, lleno de sueños de abrir su propio restaurante. Yo lo había apoyado económicamente durante sus estudios. Había sido como un segundo padre para él, después de que nuestro padre sufrió un infarto y tuvo que retirarse. Pero cuando desaparecí sin explicaciones, Javier se sintió traicionado. Los agentes federales me prohibieron cualquier contacto con mi familia durante los primeros 3 años. Era demasiado peligroso. La gente que había testificado contra no jugaba. Habían asesinado a 6 testigos potenciales antes de que yo aceptara protección. Cuando finalmente pude hacer contacto limitado, ya era demasiado tarde. Mi familia había construido una narrativa completa sobre mi desaparición, que había robado dinero de la empresa, que tenía deudas de juego, que había abandonado a una novia embarazada. Nada de eso era cierto, pero las mentiras se habían vuelto su verdad. Los agentes sentados frente a mí en mi pequeño apartamento no parecían comprensivos. El mayor, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una expresión de fastidio permanente, golpeaba su pluma contra la mesa. «Señor Vega, ¿tiene idea de la gravedad de esta situación?», me preguntó. Esa propiedad está registrada bajo protección federal. Cualquier transacción no autorizada es un delito federal. Yo no autoricé nada. Repetí por 5ª vez. Ni siquiera sabía que alguien había entrado a esa casa. Se supone que está vigilada. La agente más joven, una mujer de 30 y tantos años con el cabello recogido en una coleta apretada, me mostró fotografías en su tablet. Las cámaras de vigilancia fueron desactivadas hace 2 meses. Alguien con conocimiento técnico básico podría haberlo hecho. ¿Reconoce a este hombre? Era Javier. Las imágenes lo mostraban entrando y saliendo de la casa abandonada durante varias semanas, llevando cajas, limpiando, preparando la propiedad federal para la venta. En una foto aparecía con un hombre en traje,
claramente el comprador o su representante. Es mi hermano, admití, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Pero él no sabe nada sobre mi situación. Nadie en mi familia lo sabe. Pues ahora lo sabrán, dijo el agente mayor con tono seco, porque esto se ha convertido en una investigación federal. Su hermano no solo vendió sin permiso una propiedad protegida, también falsificó documentos gubernamentales y puso en riesgo la integridad de un testigo protegido. Está mirando entre 5 y 10 años de prisión. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Por mucho que Javier me hubiera odiado estos años, por mucho que me hubiera llamado cobarde y traidor en los pocos mensajes que intercambiamos, seguía siendo mi hermano menor. El niño que solía llevar a partidos de fútbol, que se quedaba despierto esperándome cuando trabajaba hasta tarde, que me llamaba su héroe. ¿Hay alguna forma de resolver esto sin cargos criminales? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La agente más joven negó con la cabeza. El caso ya está en manos del fiscal federal. Además, el comprador ya transfirió el dinero. Su hermano traidor gastó $180,000 en los últimos 2 meses, pagando deudas de su restaurante, renovándolo, comprándose un auto nuevo. Los otros 70,000 están en su cuenta bancaria. ¿Cómo consiguió mis documentos? Pregunté. ¿Cómo supo de la casa? Eso es lo que necesitamos averiguar, respondió el agente mayor, porque si su hermano tiene acceso a información protegida, podría haber otros comprometidos. Necesitamos que nos cuente todo sobre su relación con él, cualquier conversación que hayan tenido, cualquier cosa que pueda explicar cómo obtuvo esta información. Pasé las siguientes 4 horas en esa mesa, relatando cada interacción que había tenido con Javier desde que entré al programa de testigos protegidos. Habían sido mínimas, controladas, siempre a través de números bloqueados o aplicaciones encriptadas que los agentes monitoreaban. Nunca mencioné la casa. Nunca mencioné mi identidad anterior completa. Pero Javier era inteligente, demasiado inteligente. Hace 6 meses, recordé de repente, Javier me llamó desesperado. Su restaurante estaba en números rojos, los proveedores lo amenazaban con demandarlo, el banco iba a ejecutar su préstamo. Me rogó que le prestara $50,000. Le dije que no tenía ese dinero. ¿Y qué respondió? Preguntó la agente joven, tomando notas. Me dijo que sabía que yo estaba escondiendo algo, que un tipo que desaparece durante años y vive como ermitaño debe tener dinero guardado en algún lado. Dijo que iba a averiguar qué estaba ocultando, que le debía eso por haberlo abandonado. Los 2 agentes intercambiaron una mirada significativa. Su hermano lo investigó, concluyó el agente mayor. Probablemente contrató a un investigador privado, alguien que pudo haber encontrado registros de su identidad anterior. La casa abandonada todavía aparece en algunos archivos públicos antiguos bajo su nombre real, antes de que fuera sellada como propiedad federal. Si él encontró esos registros y asumió que usted simplemente la había dejado, pensó que podía venderla y quedarse con el dinero. Terminé la frase, sintiendo una mezcla de traición y horror. Mi propio hermano me había investigado, había burlado protocolos de seguridad federal, había falsificado mi firma y vendido sin permiso una propiedad que ni siquiera entendía que estaba protegida. Todo por dinero para su maldito restaurante. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ahora, dijo la agente joven cerrando su tablet, vamos a arrestar a su hermano. Usted va a tener que testificar sobre cómo obtuvo acceso a esa información, y vamos a tener que reubicarlo nuevamente, porque su cobertura está comprometida. Reubicarme. Otra vez. Otra identidad. Otra ciudad. Otra vida solitaria construida sobre mentiras necesarias. Todo porque mi hermano traidor no pudo aceptar un simple no. ¿Puedo verlo?, pregunté. Antes de que lo arresten, los agentes se miraron entre sí dudando. No es protocolo, dijo el mayor. Por favor, insistí. Necesito saber por qué lo hizo. Necesito que sepa lo que ha hecho. Después de una larga pausa y varias llamadas telefónicas, accedieron, pero con condiciones estrictas. La reunión sería en una instalación federal, estaría grabada y tendría lugar antes de que Javier fuera formalmente arrestado. Tenía 24 horas para preparar lo que iba a decirle al hermano, que una vez había sido mi mejor amigo y que ahora había destruido la frágil seguridad que me había mantenido vivo durante 8 años. Esa noche no dormí. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando las pocas fotografías que conservaba de mi vida anterior.
Una de Javier y yo en su graduación de la escuela de cocina, él con su uniforme blanco inmaculado, yo con un brazo sobre sus hombros, ambos sonriendo. Nunca imaginé que años después estaría preparándome para verlo esposado, enfrentando cargos federales por vender una casa abandonada que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. La sala de interrogatorios del edificio federal era exactamente como las que había visto en películas: paredes grises, una mesa metálica atornillada al piso, sillas incómodas y un espejo que obviamente era de doble vista. Llegué 30 minutos antes de la hora programada. Mis manos temblaban mientras esperaba. Los agentes me habían advertido que mantuviera la calma, que no revelara detalles específicos del programa de testigos protegidos, que simplemente escuchara lo que Javier tenía que decir. Cuando la puerta se abrió y lo trajeron, casi no lo reconocí. Javier había ganado peso, su rostro se veía hinchado y tenía ojeras profundas. Vestía jeans y una camisa arrugada, muy diferente del chef impecable que solía ser. Sus ojos se iluminaron al verme, pero rápidamente esa luz se transformó en algo más oscuro. Resentimiento, rabia, triunfo. «Andrés», dijo mi nombre con sarcasmo. «O debería decir Roberto Mendoza, tu nombre real». Sí, lo descubrí. Me quedé helado. Había usado mi identidad real. Los agentes detrás del espejo debieron estar igual de alarmados. «¿Cómo conseguiste esa información?», pregunté con voz controlada. Javier se recostó en su silla con una sonrisa amarga. «¿Recuerdas a Leticia, mi exnovia de hace 2 años? Su primo trabaja en archivos del registro civil. Le pagué $5,000 para que buscara cualquier registro bajo el nombre Andrés Vega en los últimos 10 años. Encontró una orden de cambio de identidad sellada, pero con suficientes datos filtrados para rastrear quién eras antes. Javier, no tienes idea de lo que has hecho», le dije, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. «¿Lo que he hecho?», se inclinó hacia adelante, su voz elevándose. «¿Y qué hay de lo que tú hiciste? Desapareciste. Dejaste a mamá llorando todas las noches durante 1 año. Papá tuvo que volver a trabajar después de su infarto porque tú no estabas para ayudar con los gastos. Yo tuve que dejar mi sueño de estudiar en París para quedarme y cuidar de ellos. Todo porque el gran Andrés decidió largarse sin explicaciones. No tuve opción», respondí entre dientes. «Si hubiera podido explicar, lo habría hecho». «¡Mentiras!», escupió la palabra. «Siempre fuiste un mentiroso. Cuando finalmente encontré esa casa abandonada registrada a tu nombre real, pensé que finalmente tenía algo. Una propiedad que habías escondido, probablemente comprada con dinero robado. Sí, eso es lo que todos pensamos, que robaste de tu trabajo y huiste». Cada palabra era una puñalada. Mi familia había construido toda una mitología criminal alrededor de mi desaparición, y nada de lo que dijera ahora podría cambiar años de creer esas mentiras. «La casa no era mía para vender», le dije firmemente. «Era una propiedad protegida por el gobierno federal». Javier parpadeó, confundido por primera vez. «¿Qué? Hace 8 años fui testigo de algo que no debía ver. Crimen organizado, lavado de dinero, corrupción gubernamental. Testifiqué contra gente muy peligrosa y el gobierno me puso en protección. Me dieron una nueva identidad. Me reubicaron. Y esa casa que vendiste sin permiso era parte de mi protocolo de seguridad». Vi cómo el color se drenaba de su rostro mientras procesaba mis palabras. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz ya no tenía convicción. Eso es de películas. Los agentes federales que te arrestarán en aproximadamente, miré mi reloj, 30 minutos, te confirmarán que no estoy mintiendo. Vendiste una propiedad federal, falsificaste documentos gubernamentales y comprometiste la seguridad de un testigo protegido. Estás mirando entre 5 y 10 años de prisión federal». Javier se quedó en silencio, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. Yo no sabía», finalmente murmuró. «Pensé que solo era una casa vieja que habías abandonado. El comprador me ofreció $250,000. Yo necesitaba ese dinero, Andrés. Mi restaurante estaba en quiebra, había invertido todo lo que tenía, los ahorros de Camila, hasta pedí préstamos con intereses criminales. Iba a perderlo todo. Entonces decidiste robarme», dije sin emoción. «No fue robo. Eras mi hermano. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Pensé que te debía eso, que habías escondido propiedades mientras nuestra familia sufría.
El investigador privado me dijo que la casa estaba a tu nombre, que llevaba años sin uso. Solo tuve que falsificar tu firma en los documentos de venta. Fue fácil. Tenía tu firma de hace años en documentos familiares. ¿Y los $250,000? Pregunté. Los agentes me dijeron que gastaste $180,000 en 2 meses. Javier asintió lentamente. Pagué todas las deudas del restaurante, $50,000. Renové la cocina y el comedor, otros $60,000. Compré un auto nuevo para Camila, $40,000. Ella había estado presionándome durante meses. El resto lo usé en marketing y en reabastecerme. El restaurante finalmente estaba dando ganancias otra vez. Por primera vez en 2 años podía dormir sin pensar en acreedores golpeando mi puerta. ¿Y Camila? Pregunté. ¿Tu esposa sabe de dónde salió ese dinero? La forma en que evitó mi mirada me dio la respuesta. Le dijiste que habías conseguido un inversor, adiviné. O que habías ganado algo. Ella no sabe que vendiste sin permiso una propiedad federal usando documentos falsificados. Iba a decirle, murmuró Javier, eventualmente, cuando estuviéramos más estables. Ahora tendrás mucho tiempo para explicárselo desde prisión. Javier se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el piso. Tiene que haber una forma de arreglar esto. Devolveré el dinero, puedo conseguir que el comprador revierta la venta, haré lo que sea necesario. El comprador ya demolió la casa, le informé con voz plana. Los agentes me lo habían dicho esa mañana. Empezó construcción de un complejo de condominios la semana pasada. La propiedad federal ya no existe. Javier se dejó caer de nuevo en la silla, su cara en sus manos. Estoy acabado, susurró. Mi restaurante, mi matrimonio, todo. Debería haber sentido lástima. Durante años, Javier había sido mi hermano menor, mi responsabilidad, alguien a quien había prometido proteger. Pero mientras lo miraba allí, destruido por su propia avaricia y resentimiento, solo sentí un vacío frío. ¿Por qué no me preguntaste primero? Le dije en voz baja. Si realmente creías que esa casa era mía, si realmente pensabas que yo tenía dinero escondido, ¿por qué no viniste a mí como hermano y me lo preguntaste directamente? Javier levantó la cabeza, sus ojos rojos. Porque te odiaba. Te he odiado durante 8 años por dejarnos. Y cuando finalmente encontré algo que era tuyo, algo que podía tomar, quise que sintieras aunque sea una fracción del dolor que nos causaste. Ahí estaba la verdad. No se trataba de necesidad financiera, no realmente, se trataba de venganza, de castigarme por un abandono que ni siquiera había sido mi elección. ¿Sabes lo que es vivir escondido durante 8 años? Le pregunté. Cambiar tu nombre, tu historia, no poder tener amigos cercanos porque cualquier detalle personal podría ser usado para rastrearte. Trabajar en empleos temporales porque no puedes construir una carrera real sin dejar rastros. Mirar por encima del hombro cada día porque sabes que hay gente que pagaría millones por encontrarte. Javier guardó silencio. Extrañé el funeral de la abuela, continué, mi voz quebrándose ligeramente. Me enteré 3 semanas después por un periódico viejo. Extrañé tu boda con Camila. Extrañé el nacimiento de tu hijo. No porque quisiera, sino porque, si aparecía en cualquiera de esos eventos, podría haber puesto a toda la familia en peligro. Tienes un hijo. Solté la información que los agentes me habían dado esa mañana. Matías tiene 4 años ahora. He visto fotos en el perfil público de Camila. Se parece a ti. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. ¿Qué le voy a decir?, murmuró. ¿Cómo le explico que papá va a ir a prisión? No lo sé, respondí honestamente. Pero deberías haber pensado en él antes de vender sin permiso una propiedad federal. La puerta se abrió y entraron los 2 agentes, acompañados por 2 alguaciles federales. Javier Vega, dijo el agente mayor con voz formal, está bajo arresto por falsificación de documentos federales, venta no autorizada de propiedad protegida y obstrucción de la justicia. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Javier me miraba fijamente, sus ojos suplicantes. Andrés, por favor, dijo mientras los alguaciles le ponían las esposas. Habla con ellos, diles que fue un malentendido, que yo no sabía. No respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara la situación. Javier había cruzado una línea que no tenía retorno. Cuando lo sacaron de la sala, la agente joven se volvió hacia mí. Lamento que tuviera que ver eso, señor Vega. Sé que no fue fácil. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ahora preparamos su reubicación. Necesitaremos moverlo dentro de las próximas 72 horas.
Su hermano traidor conoce su identidad actual y probablemente no fue cuidadoso sobre con quién compartió esa información. No podemos arriesgarnos. ¿Y mi familia?, pregunté. ¿Van a descubrir la verdad sobre por qué desaparecí? El agente mayor negó con la cabeza. Eso depende de usted. Puede mantener su cobertura o puede optar por revelarles información limitada. Sin embargo, una vez que sale de su boca, no podemos controlar qué hacen con esa información. Esa noche, en mi apartamento, me senté con mi teléfono en la mano durante horas. Los agentes me habían dado una ventana de 24 horas antes de que Javier fuera procesado formalmente. Después de eso, la noticia se volvería pública. El arresto por vender una propiedad federal protegida. Los medios adorarían la historia. Y mi familia finalmente sabría que había algo más en mi desaparición que lo que habían creído. Marqué el número de mi madre, uno que había memorizado pero nunca había usado desde mi reubicación. Ella respondió al tercer timbre. Hola, su voz me golpeó como una ola. Más vieja, más cansada, pero inconfundiblemente ella. Mamá, dije simplemente. Soy yo. Hubo un silencio largo, seguido de un sollozo ahogado. ¿Andrés? ¿Eres realmente tú? Sí, mamá, soy yo. ¿Dónde has estado? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Sabes que Javier fue arrestado hoy? Los agentes dicen que vendió sin permiso una casa que era tuya, que falsificó documentos federales. ¿Qué está pasando, Andrés? Tomé una respiración profunda. Los agentes me habían dado permiso para revelar lo básico, nada más. Mamá, hace 8 años fui testigo de algo muy grave. Crimen organizado. El gobierno me ofreció protección a cambio de mi testimonio. Tuve que desaparecer, cambiar mi identidad. No tuve opción. La casa que Javier vendió era parte de mi protección. Él no lo sabía, pero lo que hizo es un crimen federal. Otro silencio, este más largo. ¿Testigo protegido? Finalmente dijo. Todo este tiempo pensamos que habías robado, que eras un criminal. Lo sé, y lo siento. No podía decirles la verdad sin ponerlos en peligro. ¿Y ahora? ¿Por qué ahora sí puedes decirlo? Porque Javier ya comprometió mi seguridad. Contrató a un investigador privado, encontró mi identidad real. Los agentes dicen que tengo que mudarme otra vez, nueva identidad, nueva ciudad. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Podemos vernos?, preguntó con voz quebrada, aunque sea una vez, antes de que desaparezcas otra vez. Miré hacia el espejo unidireccional de mi apartamento, donde sabía que los agentes estaban monitoreando. Uno de ellos había dejado claro que una reunión familiar era posible, pero arriesgada. Déjame hablar con los agentes, le dije. Te llamaré mañana. Andrés, dijo mi madre antes de que pudiera colgar. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando pensé lo peor de ti. Yo también te amo, mamá. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento, sintiendo el peso de 8 años de silencio finalmente comenzando a levantarse. Pero sabía que esto era solo el principio. Javier había abierto una caja que no podía cerrarse. Las consecuencias apenas estaban comenzando a desarrollarse. Y en algún lugar de la ciudad, mi hermano traidor estaba en una celda federal, probablemente recién comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. No solo había vendido sin permiso una propiedad protegida, había vendido la seguridad de su propio hermano por un restaurante y un auto nuevo. El precio de esa venta sería mucho más alto de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Los agentes acordaron una reunión familiar bajo condiciones estrictas. Solo mi madre y mi padre, en una ubicación controlada, con agentes presentes. Javier permanecería en custodia federal, su audiencia de fianza programada para la próxima semana. Camila, su esposa, había contratado un abogado defensor que ya estaba preparando argumentos sobre desconocimiento y circunstancias atenuantes. El lugar de reunión era una casa segura en las afueras de Guadalajara, un edificio anodino con ventanas polarizadas y sistemas de seguridad que hacían parecer mi antiguo apartamento como una casa de muñecas. Llegué 2 horas antes que mis padres, tiempo que los agentes usaron para recordarme qué podía y no podía revelar. Nada sobre su ubicación actual después de hoy, repitió la agente joven por tercera vez. Nada sobre el caso específico que testificó. Nada sobre otros testigos protegidos o procedimientos del programa. Entiendo, le aseguré.
Cuando finalmente vi el auto de mis padres acercarse por la calle vigilada, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. Habían pasado 8 años, 2 meses y 14 días desde la última vez que los vi. La noche antes de entrar al programa, cuando cenamos en su casa y yo pretendí que todo estaba normal, sabiendo que sería la última vez que me verían como su hijo. Mi padre bajó primero del auto. Había envejecido dramáticamente. Su cabello, que recordaba apenas canoso, ahora era completamente blanco. Se movía más lento, con cuidado, la secuela de aquel infarto que lo había obligado a retirarse. Mi madre salió del lado del pasajero, más pequeña de lo que recordaba, su rostro surcado por arrugas que no estaban allí 8 años atrás. Los agentes los escoltaron a la puerta. Vi cómo miraban alrededor nerviosamente, abrumados por la seguridad, por la gravedad de todo. Cuando entraron a la sala donde yo esperaba, mi madre se detuvo en seco, llevándose una mano a la boca. «Andrés», susurró. Me levanté, sin saber si debía acercarme o esperar. Ella resolvió el dilema corriendo hacia mí y envolviéndome en un abrazo que me robó el aire. Olía exactamente como la recordaba, lavanda y vainilla, el aroma de mi infancia. Mi niño, sollozaba contra mi pecho. Mi niño, pensé que nunca te volvería a ver. Mi padre se acercó más lentamente, sus ojos estudiándome con esa intensidad que siempre me había hecho sentir como bajo un microscopio. Cuando finalmente estuvo frente a mí, extendió su mano. No un abrazo, una mano. Típico de él. La tomé y él la apretó fuerte. «Te ves bien», dijo con voz ronca. «Delgado, pero bien». Nos sentamos en el sofá de la casa segura, mis padres a un lado, yo al otro, con los agentes discretamente posicionados en las esquinas de la habitación. Nadie sabía cómo empezar. «Cuéntanos», dijo finalmente mi madre. «Cuéntanos todo lo que puedas». Así que les conté. Una versión editada, cuidadosamente despojada de detalles que los agentes me habían prohibido compartir, pero la esencia de la verdad. Les hablé sobre mi trabajo como contador forense, sobre descubrir el lavado de dinero, sobre las amenazas que habían escalado hasta incluir la muerte de mi asistente. «Ese chico», dijo mi madre, su rostro palideciendo. «El que encontraron muerto en su auto. Salió en las noticias. Dijeron que fue un robo». «No fue un robo», confirmé. «Fue un mensaje para mí». Les expliqué sobre los federales acercándose a mí, sobre la oferta de protección a cambio de testimonio, sobre la decisión imposible que tuve que tomar, desaparecer o morir. «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó mi padre, su voz cargada de dolor. «¿Por qué dejaste que pensáramos que eras un criminal? Porque si les decía la verdad, ustedes se convertían en objetivos», respondí. «La gente contra la que testifiqué no tenía límites. Habrían usado a cualquier miembro de mi familia para llegar a mí. La única forma de mantenerlos seguros era hacer que creyeran que yo había desaparecido por razones criminales, que no valía la pena buscarme». Mi madre lloró en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todos estos años», murmuró, «fui tan dura contigo en mis pensamientos. Te culpé por todo, por tu padre teniendo que volver a trabajar, por Javier teniendo que quedarse en lugar de seguir sus sueños en París, por las noches que pasé llorando preguntándome dónde había fallado como madre». «No fallaste, mamá. Yo solo. ¿Y Javier?», interrumpió mi padre. «¿Qué va a pasar con él?», la pregunta que había estado temiendo. «Falsificó documentos federales y vendió una propiedad protegida», dije directamente. «Los cargos son serios. Su abogado puede argumentar desconocimiento, pero el fiscal federal no suele ser indulgente con este tipo de casos». «¿Cuánto tiempo?», preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. «Entre 5 y 10 años, probablemente. Menos si negocia». Mi padre se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba rígida, sus puños apretados. «Contrató a un investigador privado para rastrearte», dijo sin voltear. «Falsificó tu firma. Vendió una propiedad que no le pertenecía. ¿Y todo eso para qué? ¿Para salvar su restaurante? Él pensaba que yo había escondido propiedades», expliqué, «que tenía dinero que estaba ocultando mientras la familia sufría. No entendía que yo también estaba sufriendo, solo que de una forma diferente». «No lo justifiques», dijo mi padre bruscamente, volteándose hacia mí. «Lo que Javier hizo fue imperdonable. Por codicia, por resentimiento, destruyó tu seguridad y probablemente su propia vida».
La dureza en su voz me sorprendió. Mi padre siempre había favorecido ligeramente a Javier, el hijo menor, el que se había quedado para ayudar cuando yo desaparecí. ¿Has hablado con él?, preguntó mi madre. ¿Desde que fue arrestado? Una vez, confirmé. En una sala de interrogatorios. Me dijo que me odiaba por haberlos dejado. Que cuando encontró la casa, quiso que yo sintiera dolor. Mi madre sollozó audiblemente. ¿Puedo verlo?, preguntó. ¿Puedo ver a Javier? Él está en custodia federal. Su abogado puede organizar visitas familiares, respondí. Pero mamá, necesitas entender algo. Lo que Javier hizo no fue solo contra mí. Comprometió un programa federal completo. Puso en riesgo a otros testigos protegidos. Las consecuencias van más allá de nuestra familia. Es mi hijo, dijo ella con voz quebrada. Los dos son mis hijos. ¿Cómo se supone que elija? No tienes que elegir, le aseguré. Pero tienes que entender que Javier tomó decisiones que tendrán consecuencias, y esas consecuencias no son mi responsabilidad. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Les conté sobre mi vida en el programa, omitiendo detalles específicos, pero dándoles suficiente para que entendieran cómo había sido. Los trabajos temporales, la soledad constante, la imposibilidad de formar relaciones reales. Les hablé sobre las pesadillas que todavía tenía sobre la gente que había testificado contra, sobre mirar por encima de mi hombro en supermercados y estacionamientos. ¿Y ahora?, preguntó mi padre. ¿Qué pasa ahora? Ahora me reubican otra vez, dije. Nueva identidad, nueva ciudad. Javier comprometió mi cobertura al investigarme. Los agentes dicen que no es seguro quedarme. ¿Podremos contactarte?, preguntó mi madre desesperadamente. Miré a la agente joven, quien asintió levemente. Los agentes establecerán un protocolo de comunicación limitada, le dije. No será mucho, pero será más de lo que tuvimos estos 8 años. Mi madre se aferró a mí otra vez, llorando contra mi hombro. No quiero perderte de nuevo, murmuró. No otra vez, no me estás perdiendo, le aseguré. Aunque ambos sabíamos que era una mentira piadosa, mi vida seguiría siendo una sombra, un fantasma que apenas podía tocar la suya. Cuando fue momento de que se fueran, mi padre me estrechó la mano nuevamente, pero esta vez me acercó a un abrazo rápido y torpe. Estoy orgulloso de ti, murmuró cerca de mi oído, por hacer lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Tu hermano, él hizo lo fácil, y ahora pagará por ello. Los vi irse desde la ventana polarizada, su auto alejándose por la calle vigilada. Mi madre volteó una vez, como si pudiera sentir mis ojos en ella. Levanté mi mano en un gesto de despedida que ella no podía ver. 3 días después estaba en un avión hacia mi nueva ubicación, con mi tercera identidad en 8 años. Los agentes me habían dado un paquete de información. Documentos, historia fabricada, contactos de trabajo preestablecidos. También me dieron algo más. Una actualización sobre el caso de Javier. Camila había solicitado el divorcio. Su abogado había argumentado que ella no tenía conocimiento del origen criminal del dinero que Javier había usado para renovar el restaurante y comprar el auto. El restaurante había sido incautado temporalmente como evidencia, sus cuentas congeladas. Los prestamistas que Javier había pagado con el dinero de la venta ilegal ahora exigían devolución de fondos, alegando que no podían aceptar dinero de origen criminal. En menos de una semana, mi hermano traidor había perdido todo, su esposa, su restaurante, su libertad, y yo había perdido mi tercera identidad, mi 8º apartamento, mi 17º trabajo temporal. Pero había ganado algo que no había tenido en 8 años, la verdad compartida con mi familia. Ya no era el hijo criminal que había huido cobardemente, era el hijo que había sacrificado todo, incluyendo su propia identidad, para hacer lo correcto. Mientras el avión despegaba hacia mi nueva vida, me pregunté si Javier, en su celda federal, finalmente entendía lo que realmente había vendido sin permiso aquel día. No solo una casa abandonada valuada en $900,000. Había vendido la última oportunidad de que nuestra familia permaneciera intacta. La audiencia de fianza de Javier fue programada para 2 semanas después de mi reubicación. Los agentes me mantuvieron informado a través de reportes escritos, documentos que llegaban a través de canales encriptados a mi nueva ubicación en Puebla. Esta vez era Marco Sánchez, gerente de un almacén de distribución, otra vida anónima en una ciudad donde nadie me conocía. El juez negó la fianza.
Los fiscales argumentaron riesgo de fuga y la gravedad de comprometer un programa federal de protección de testigos. Javier permanecería en custodia hasta el juicio, programado para dentro de 4 meses. Lo que los reportes no capturaban era el drama humano que mi madre me contaba en nuestras llamadas semanales autorizadas, conversaciones de exactamente 15 minutos que los agentes monitoreaban meticulosamente. Camila se llevó a Matías, me contó mi madre en la tercera llamada, su voz quebrada. Lo inscribió en una escuela en Querétaro, cerca de sus padres. Dice que no quiere que su hijo crezca con la vergüenza de tener un padre en prisión. ¿Y el restaurante?, pregunté. Lo compraron los antiguos socios de Javier por una fracción de su valor. Ellos pudieron demostrar que no sabían del origen del dinero de renovación. El abogado de Javier dice que es una pérdida total. ¿Cómo está él? Hubo una larga pausa. No lo sé, admitió mi madre. No me permite visitarlo. Dice que está demasiado avergonzado para vernos. Tu padre intentó ir de todas formas, pero Javier lo rechazó en la lista de visitas. El aislamiento autoimpuesto de Javier no me sorprendió. Era típico de él, esconderse cuando las cosas se ponían difíciles en lugar de enfrentar las consecuencias, solo que esta vez no había dónde esconderse. ¿Y papá?, pregunté. ¿Cómo está tomando todo esto? Furioso, respondió mi madre. Dice que Javier no solo destruyó su propia vida, sino que te obligó a huir otra vez, que perdió a ambos hijos por la codicia de uno de ellos. Esa perspectiva me sorprendió. Mi padre siempre había sido difícil de leer, un hombre de pocas palabras y menos emociones visibles. Saber que estaba genuinamente enojado con Javier por lo que me había hecho significaba más de lo que podía expresar. Mamá, dije cuidadosamente. Sé que esto es difícil, pero Javier tomó sus decisiones. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, incluso si no entendía completamente las ramificaciones. Lo sé, suspiró. Es solo que... Es mi bebé, Andrés. Sé que tiene 31 años, pero sigue siendo mi bebé. Y yo también soy tu hijo, le recordé gentilmente. Lo sé, mi amor. Lo sé. 6 semanas después de mi reubicación, recibí un paquete a través de los canales federales. Dentro había una carta escrita a mano en papel judicial federal. La letra de Javier. Andrés, no sé si leerás esto. No sé si te importa lo que tengo que decir, pero mi abogado dice que escribir esto puede ayudar en mi caso, mostrar remordimiento o algo así. La verdad es que no sé si estoy escribiendo por remordimiento real o porque tengo miedo de pasar la próxima década en prisión. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo. Sin el ruido del restaurante, sin Camila, sin mi hijo, solo queda el silencio y mis pensamientos. Y mis pensamientos no son buenos compañeros. Pensaba que tenía razón. Cuando contraté al investigador, cuando encontré la casa, cuando falsifiqué los documentos, pensaba que estaba recuperando lo que me habías quitado. Pensaba que me debías eso por abandonarnos, pero ahora entiendo que tú no nos abandonaste. Te obligaron a desaparecer. Sacrificaste tu vida, tu identidad, tu futuro, para hacer lo correcto. Y yo, en mi amargura y mi desesperación financiera, destruí ese sacrificio. El abogado me dijo que la casa que vendí era parte de tu protocolo de seguridad, que al venderla sin permiso, comprometí no solo tu ubicación, sino todo el sistema que te mantenía vivo. Me dijo que hay gente que todavía te busca, gente que pagaría mucho dinero por encontrarte. ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que pusiste a tu propio hermano en peligro de muerte por $250,000? Es un peso que no puedo cargar. Camila se llevó a Matías. Me sirve los papeles de divorcio la próxima semana. El restaurante que construí durante 10 años ya no es mío. Mis antiguos socios me compraron por casi nada y ni siquiera están dispuestos a dejarme entrar para recoger mis cuchillos personales. Mamá no puede mirarme sin llorar. Papá ni siquiera intenta visitarme. Dice que no tiene hijo en prisión federal. Mi propio hijo probablemente crecerá pensando que su padre es un criminal, porque técnicamente lo soy. Y lo peor de todo es que no puedo culpar a nadie más que a mí mismo. No espero perdón. No lo merezco. Solo espero que donde sea que estés ahora, con tu nueva identidad en tu nueva ciudad, estés a salvo, porque el único pensamiento que me permite dormir en las noches es que aunque destruí mi propia vida, al menos no destruí la tuya permanentemente. Tu hermano, Javier. Leí la carta 3 veces en la privacidad de mi pequeño apartamento en Puebla. Cada vez sentía una mezcla compleja de emociones. Rabia por lo que había hecho.
lástima por las consecuencias que enfrentaba y algo más profundo que no podía nombrar. ¿Era esto perdón? ¿O simplemente aceptación de que Javier finalmente entendía la magnitud de sus acciones? Guardé la carta en un sobre y la coloqué en el cajón de mi escritorio, junto con las pocas pertenencias personales que me permitía conservar en cada reubicación. No respondí. No había nada que pudiera decir que hiciera esto mejor para ninguno de los dos. 2 meses después, el abogado de Javier negoció un acuerdo con los fiscales. Mi hermano se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 4 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional. También tendría que pagar restitución al gobierno federal por el valor completo de la propiedad, $900,000. Era una deuda que nunca podría pagar. Incluso si trabajaba cada día después de su liberación, tardaría décadas en acumular esa cantidad. La deuda lo seguiría el resto de su vida. Un recordatorio constante del día que decidió vender sin permiso una propiedad federal que no entendía. Mi madre me llamó después de la sentencia, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. 4 años. Sollozaba. Mi bebé va a estar en prisión durante 4 años. Es mejor que 10. Le recordé gentilmente. ¿Cómo voy a explicarle esto a Matías? Ya pregunta por qué no puede ver a su papá. Dile la verdad. Sugerí, una versión apropiada para su edad, pero la verdad. Que su papá cometió un error muy grande y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Viniste tú a la sentencia?, preguntó de repente. No, admití. Los agentes dijeron que era demasiado arriesgado. Demasiada gente, demasiada exposición. Javier preguntó por ti, dijo mi madre quedamente. Antes de que se lo llevaran, le preguntó al abogado si habías venido. Cuando supo que no, solo asintió, como si lo esperara. Esa imagen me persiguió durante días. Javier en el tribunal, esposado, buscándome en la multitud, esperando quizás una última oportunidad de verme antes de que lo encerraran durante 4 años. Y yo, escondido en mi nueva vida a 400 kilómetros de distancia, demasiado protegido para arriesgar una aparición. 6 meses después de la sentencia, recibí otra carta de Javier. Esta era más corta, escrita en papel estándar de prisión. Andrés. El restaurante reabrió con nuevo nombre. Pasé cerca cuando me transportaban a otra instalación y lo vi. La cocina de Andrés. Nuestros antiguos socios lo nombraron en tu honor, como si honrar tu nombre pudiera borrar lo que hice. Camila finalizó el divorcio. Tengo visitas supervisadas con Matías una vez al mes. Él tiene 5 años ahora y apenas me recuerda. Llama papá al nuevo novio de Camila. Mamá viene a visitarme cada 2 semanas. Llora cada vez. Papá ha venido 3 veces en 6 meses. Nunca se queda más de 20 minutos. Aprendí algo aquí adentro. El tiempo en prisión no pasa rápido como dicen. Cada día se arrastra. Cada hora es una eternidad. Tengo 1460 días más de esto. Los he contado. Y cada día pienso en aquella casa abandonada que vendí sin permiso. $900,000 de valor federal. 250,000 que me pagaron. Y toda una vida destruida. No necesitas responder. Solo necesito que sepas que si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Pero no puedo. Así que solo puedo contar los días hasta que salga y tratar de construir algo de las ruinas que dejé. Javier, esta vez sí respondí. Una carta corta, controlada, que sabía que los agentes leerían antes de enviarla. Javier, tu castigo no me da satisfacción. Tu sufrimiento no cambia lo que perdí, pero saber que finalmente entiendes el peso de tus acciones me da algo parecido a la paz. Usa estos 4 años para convertirte en alguien mejor que el hombre que vendió la seguridad de su hermano por dinero. Porque cuando salgas, todavía tendrás oportunidad de ser padre para Matías, todavía tendrás tiempo para reconstruir. Yo nunca tendré oportunidad de recuperar los años que perdí, las identidades que abandoné, la vida que podría haber tenido. Pero a diferencia de ti, yo puedo vivir conmigo mismo. Andrés. Sellé la carta y se la di a la agente de contacto. Ella la leyó rápidamente, asintió y la metió en el sobre oficial que sería entregado a través del sistema federal. ¿Esto cierra el capítulo?, preguntó. No lo sé, admití. ¿Alguna vez se cierra realmente? Ella no respondió, lo que en sí mismo era una respuesta. 3 años y medio después de su encarcelamiento,
Javier fue liberado por buen comportamiento. Mi madre me llamó ese día, su voz mezclando alivio y ansiedad. Salió esta mañana, dijo. Tu padre y yo lo recogimos. Se ve diferente, más delgado, más viejo, más cansado. ¿Cómo está? Pregunté sorprendido por mi propia curiosidad genuina. Asustado, respondió mi madre honestamente. Tiene 35 años, récord criminal federal, una deuda de $900,000 que nunca podrá pagar y un hijo que apenas lo reconoce. No tiene trabajo, no tiene casa, y los términos de su libertad condicional son muy estrictos. ¿Dónde va a vivir? Con nosotros temporalmente. Tu padre no estaba feliz con la idea, pero yo insistí. Es nuestro hijo, sin importar lo que haya hecho. Hubo una pausa. Preguntó por ti, dijo mi madre quedamente. Lo primero que preguntó cuando subió al auto fue si sabíamos dónde estabas. ¿Y qué le dijeron? Que estabas bien, que estabas a salvo, y que eso era todo lo que podíamos decirle. Se limitó a asentir y no volvió a preguntar. Javier salió de prisión un jueves lluvioso de noviembre. Yo lo supe porque mi madre me envió una foto, autorizada por los agentes. Javier parado frente a la casa de mis padres, una bolsa pequeña en la mano conteniendo todas sus posesiones, su rostro mostrando una mezcla de alivio y terror. Ya no era el chef arrogante que había conocido. La prisión había tallado líneas profundas en su rostro, había encorvado sus hombros. Se veía como alguien que había estado en guerra y había perdido. 2 semanas después de su liberación, Javier consiguió trabajo lavando platos en un restaurante pequeño. Era una caída dramática del chef propietario que había sido, pero los términos de su libertad condicional limitaban sus opciones de empleo. Además, nadie en la industria culinaria quería contratar a un ex convicto federal. Mi madre me mantenía actualizado en nuestras llamadas semanales. Javier trabajaba 60 horas a la semana, ganando salario mínimo. La mitad de sus ingresos iban directamente al gobierno federal como pago parcial de su deuda de restitución. Con la otra mitad, ayudaba con los gastos de la casa de mis padres y ahorraba para las pocas visitas supervisadas que tenía con Matías. Le pregunté si era feliz. Me contó mi madre 6 meses después de su liberación. Me miró como si hubiera olvidado lo que significaba esa palabra. ¿Él sabe que hablas conmigo? Pregunté. Sí. Le dije que tenemos contacto limitado. Preguntó si podía escribirte. Le dije que no lo sabía, que tenía que preguntarte. Consideré la solicitud durante varios días. Finalmente, autoricé una carta, bajo supervisión federal. Lo que llegó 3 semanas después era diferente de sus cartas anteriores. No había autocompasión, no había súplicas de perdón. Era simplemente un reporte de su vida. Andrés, mamá me dijo que puedo escribirte una vez. No voy a desperdiciarla pidiendo perdón otra vez. Ya hice eso. Lo que quiero es que sepas qué hice con el tiempo que me diste. Porque eso es lo que fueron esos 4 años, ¿verdad? Tiempo. Tiempo para pensar en quién era y quién quiero ser. Tiempo para entender que el restaurante, el éxito, el reconocimiento, nada de eso importaba tanto como pensaba. Trabajo lavando platos ahora. Sé que probablemente encuentras eso irónico o incluso kármico, el chef exitoso reducido a fregar sartenes por salario mínimo. Pero hay algo liberador en ello. No hay pretensiones cuando lavas platos. O lo haces bien o no lo haces. Simple. Vi a Matías el mes pasado. Tiene 8 años. Su padrastro es buen hombre, mejor de lo que yo fui. Matías me llamó Javier en lugar de papá. Dolió, pero lo entendí. He estado ausente más de la mitad de su vida. ¿Por qué me vería como padre? Camila se casó de nuevo. Me invitaron a la boda, sorprendentemente. No fui. Algunos puentes están demasiado quemados para reconstruirse. La deuda de $900,000 me seguirá por el resto de mi vida, incluso pagando religiosamente. Moriré sin haberla saldado completamente. Es mi cruz, una que cargo cada día. Pero hay una cosa que quiero que sepas. Ya no te odio. Ya no te culpo por abandonarnos. Entiendo ahora que los héroes reales no son los que se quedan y reciben aplausos. Son los que hacen los sacrificios imposibles en silencio. Tú fuiste el héroe. Yo fui el tonto egoísta que no pudo verlo. No necesito que respondas esto. Solo necesitaba decirlo. Tu hermano, siempre, Javier. Leí la carta en mi apartamento en Puebla, donde ahora llevaba casi 4 años como Marco Sánchez. Era la vida más larga que había mantenido desde entrar al programa de testigos protegidos.
Los agentes decían que el peligro había disminuido significativamente, que la gente contra la que había testificado estaba todos muertos o en prisión cumpliendo sentencias perpetuas. Pronto podría considerar salir del programa completamente, volver a mi identidad real, volver a ser Andrés, o más bien, Roberto Mendoza, el nombre con el que nací 34 años atrás. Pero ¿qué quedaba de ese Roberto? ¿Qué vida podía reclamar después de tantos años de ser fantasma? Doblé la carta de Javier cuidadosamente y la coloqué junto a las otras en mi cajón. 3 cartas de prisión, una disculpa torturada, un reconocimiento de culpa, y ahora esto, una declaración de aceptación. No respondí. No había necesidad. Javier había dicho lo que necesitaba decir, y yo había escuchado. Eso, al final, tendría que ser suficiente. 2 años después de la liberación de Javier, recibí la llamada que había estado esperando durante casi 12 años. El agente mayor, el mismo que me había interrogado sobre la venta de la casa abandonada, me contactó para una reunión en persona. «Señor Vega», dijo cuando nos sentamos en una oficina federal en Puebla, o debería decir señor Mendoza, tengo noticias. El último miembro de la organización contra la que testificó murió en prisión la semana pasada. Ataque cardíaco. Con su muerte, el Departamento de Justicia ha determinado que el riesgo para su seguridad ha disminuido a niveles mínimos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tiene opciones, explicó. Puede permanecer en el programa si lo desea, manteniendo su identidad actual, o puede solicitar la restauración gradual de su identidad original. No será instantáneo, hay procesos, pero eventualmente podría volver a ser Roberto Mendoza oficialmente. ¿Y el riesgo?, pregunté. Dijiste mínimo, no 0. Siempre habrá algún nivel de riesgo, admitió. Hay gente que podría recordar, parientes de los condenados que podrían guardar rencores. Pero la amenaza organizada, sistemática, ha terminado. Vivir como testigo protegido por el resto de su vida ya no es una necesidad, solo una opción. Pasé las siguientes semanas considerando la decisión. 12 años de mi vida habían sido vividos en sombras, en identidades prestadas, en vidas que nunca fueron realmente mías. La idea de recuperar mi nombre real, mi historia, era al mismo tiempo emocionante y aterradora. ¿Quién era Roberto Mendoza ahora? El contador forense de 34 años había sido congelado en el tiempo esperando regresar, ¿o había sido reemplazado por Andrés Vega, por Marco Sánchez, por todos los hombres que había pretendido ser? Llamé a mi madre y le conté sobre la opción. ¿Puedes volver a ser tú mismo?, preguntó, su voz llena de esperanza. ¿Después de todos estos años? Puedo intentarlo, respondí. Pero mamá, no sé si el yo mismo que recuerdas todavía existe. He sido tantas personas diferentes. Eres mi hijo, dijo firmemente. No importa qué nombre uses, eso nunca cambia. ¿Y Javier?, pregunté. ¿Cómo está? Mejor, respondió mi madre. Consiguió trabajo como cocinero de línea en un restaurante decente. No es chef ejecutivo, pero es cocina real, no solo lavar platos. Está ahorrando dinero. Tiene visitas regulares con Matías ahora sin supervisión. Las cosas están mejorando lentamente. Me alegra escuchar eso. Él también pregunta por ti, dijo mi madre cuidadosamente. No con la frecuencia que solía, pero pregunta. Creo que le gustaría verte algún día, si tú estás dispuesto. La idea de ver a Javier cara a cara, después de todo lo que había pasado, me llenaba de emociones contradictorias. Rabia por lo que había hecho. Lástima por lo que había sufrido. Y algo más profundo, más complicado. La memoria de quien habíamos sido antes de que todo se derrumbara. Quizás, dije finalmente, algún día, cuando esté listo. 3 meses después, firmé los papeles iniciando el proceso de restauración de identidad. Sería gradual, me explicaron los agentes. Primero, documentos legales internos. Luego, registros oficiales. Eventualmente, podría usar mi nombre real públicamente sin preocupación. El primer documento que recibí con mi nombre original fue surreal. Una licencia de conducir que decía Roberto Andrés Mendoza,
con mi foto actual pero mi fecha de nacimiento real. Tenía 37 años, pero había vivido vidas suficientes para parecer el doble. 6 meses después del inicio del proceso, volví a Monterrey por primera vez en 12 años. Los agentes dijeron que era seguro ahora, que podía visitar brevemente si quería. Mi madre había organizado una cena familiar pequeña. Ella, mi padre y yo. No Javier. Todavía no. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Más vieja. Mi padre, ahora con 72 años, caminaba con bastón debido a la artritis. Mi madre, a sus 70 años, tenía el cabello completamente gris, pero los mismos ojos cálidos que recordaba de mi infancia. Cenamos carne asada, mi platillo favorito de niño. Hablamos de cosas pequeñas, seguras. El clima, las noticias, los vecinos. Nadie mencionó los 12 años perdidos, las identidades falsas, la casa que había causado tanto dolor. Después de la cena, mi padre me llamó a su estudio. «Hay algo que debes saber sobre Javier», dijo sentándose pesadamente en su silla de cuero. «Ha estado pagando más de lo requerido en su restitución federal. Trabaja 2 empleos ahora, ahorra cada peso que puede. Su oficial de libertad condicional dice que nunca ha visto a alguien tan comprometido con pagar su deuda». «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. «Porque quiero que entiendas que aunque lo que Javier hizo fue imperdonable, está genuinamente tratando de enmendarlo. No espera tu perdón, pero está viviendo como si tuviera que ganárselo cada día». «Papá, él vendió sin permiso mi seguridad por un restaurante». «Lo sé», asintió mi padre, «y pagará por eso el resto de su vida, pero sigue siendo tu hermano, y algún día cuando estés listo, creo que deberían hablar». No prometí nada, pero tampoco lo descarté. Un año después de volver a ser oficialmente Roberto Mendoza, recibí una invitación inesperada. Era de Camila, la exesposa de Javier. Matías, ahora de 11 años, iba a tener una ceremonia de graduación de primaria. Javier asistiría. Me invitaban a mí también si quería. «Matías preguntó por ti», decía la nota escrita a mano. Javier le contó sobre su tío que trabajaba para el gobierno en cosas importantes. No detalles, solo suficiente para que Matías supiera que eras un héroe. «Le gustaría conocerte». Fui, no por Javier, sino por Matías, el sobrino que nunca había conocido. La escuela primaria estaba decorada con globos y pancartas. Familias llenaban el auditorio, niños corrían alrededor emocionados. Y allí, en la tercera fila, estaba Javier. Había cambiado dramáticamente. Ya no era el hombre encorvado y demacrado que salió de prisión. Había ganado peso saludable, su rostro se veía más descansado. Vestía un traje simple pero limpio, claramente comprado de segunda mano pero bien cuidado. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del auditorio, se congeló. Por un momento, pensé que se levantaría y se iría. En cambio, asintió lentamente, un gesto de reconocimiento, quizás de respeto. Me senté varias filas detrás observando la ceremonia. Cuando llamaron el nombre de Matías y subió al escenario para recibir su certificado, vi a Javier aplaudir con una ferocidad que hablaba de años de ausencia compensada con momentos presentes. Después de la ceremonia, Camila me acercó, jalando a Matías de la mano. El niño tenía los ojos de Javier y la sonrisa de su madre. «Matías», dijo Camila gentilmente, «este es tu tío Roberto, el hermano de tu papá». Matías me miró con curiosidad. «Mi papá dice que trabajas protegiendo a gente importante», dijo con la franqueza de los 11 años. «Algo así», respondí, agachándome para estar a su altura. «Felicidades por tu graduación». «¿Vas a venir a mi fiesta?», preguntó. «Vas a ver pastel». Miré a Camila, quien asintió levemente. «Me encantaría», dije. Javier se acercó lentamente, manteniéndose a distancia respetuosa. «Roberto», dijo mi nombre real por primera vez en años. «Gracias por venir. Vine por Matías», aclaré, manteniendo mi voz neutral. «Lo sé», respondió, «y eso significa mucho. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo». La fiesta de Matías fue en un parque local, simple pero alegre. Javier mantuvo su distancia, permitiéndome espacio para conocer a mi sobrino sin la tensión de nuestra historia compartida. Observé cómo Javier interactuaba con su hijo, atento pero no sobreprotector, presente pero no asfixiante. Al final de la tarde,
Mientras Matías jugaba con sus amigos, Javier se acercó a donde yo estaba sentado. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Nos sentamos en silencio por varios minutos, viendo a los niños jugar. He estado yendo a terapia, dijo Javier finalmente. 2 veces por semana durante los últimos 3 años. Mi terapeuta dice que tengo que dejar de castigarme por el pasado y enfocarme en el presente. Pero es difícil cuando el presente es una consecuencia directa de lo que hice. ¿Todavía tienes la deuda?, pregunté. Sí. $900,000 menos los 32,000 que he pagado en 5 años. Me tomaría más de 100 años al ritmo actual, pero sigo pagando cada mes, cada peso que puedo. ¿Por qué?, pregunté. Podrías declararte en bancarrota, establecer un plan de pagos mínimo, porque esa casa valía $900,000, respondió simplemente. Y yo la vendí por 250,000. La diferencia no es solo dinero. Es el símbolo de todo lo que destruí con mi egoísmo. No voy a tomar el camino fácil. Miré a mi hermano, este hombre que había traicionado mi confianza tan profundamente, que había vendido sin permiso mi seguridad por dinero, y vi algo que no había esperado. Redención genuina. No la redención de Hollywood, donde un gran gesto borra años de errores, sino la redención real, lenta, dolorosa, hecha de pequeñas elecciones correctas acumuladas durante años. Matías es un buen niño, dije finalmente. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Es mejor de lo que merezco, respondió. Camila es una mejor persona de lo que yo fui nunca. Ella podría haberme cortado completamente de su vida, de la vida de Matías. En cambio, me dio otra oportunidad de ser padre. No un padre perfecto, pero uno presente. ¿Y el restaurante?, le pregunté. ¿Extrañas ser chef? Javier consideró la pregunta. Extraño la creatividad, admitió. Extraño diseñar menús, experimentar con sabores, pero no extraño el estrés, el ego, la constante necesidad de probar mi valía. Ahora cocino en línea, ejecuto las recetas de otras personas, y hay libertad en eso. No tengo que ser el mejor, solo tengo que hacer mi trabajo bien. Eso suena saludable, dije. Lo es, asintió. Tomó perder todo para aprender a apreciar suficiente. Nos quedamos sentados un rato más. 2 hermanos separados por años de dolor y decisiones terribles, unidos tenuemente por sangre y la voluntad de al menos intentar coexistir en el mismo espacio. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, le dije honestamente. Lo que hiciste cambió mi vida de formas que ni siquiera puedes comprender completamente. Lo sé, respondió. Y no espero perdón. Solo espero que algún día, quizás, podamos estar en la misma habitación sin que todo el aire se sienta pesado con lo que hice. Quizás, dije, algún día. Era la cosa más cercana a la paz que cualquiera de nosotros encontraría. 5 años después de aquella graduación de primaria, me encontraba en la boda de Matías. Bueno, no su boda, no todavía, pero su fiesta de 16 años, un evento importante en su vida. En esos 5 años, muchas cosas habían cambiado. Yo había dejado completamente el programa de testigos protegidos, viviendo abiertamente como Roberto Mendoza. Había vuelto a trabajar como contador, esta vez para una firma pequeña que valoraba mi experiencia sin hacer demasiadas preguntas sobre los años perdidos. Javier seguía trabajando como cocinero de línea, ahora en un restaurante de alta gama donde su talento finalmente estaba siendo reconocido. Su deuda federal todavía lo perseguía, $800,000 restantes de una montaña que nunca terminaría de escalar, pero lo aceptaba con una gracia que yo nunca había visto en él antes. Mis padres, ahora en sus 70 y tantos, estaban en salud declinante pero aún lo suficientemente fuertes para disfrutar momentos familiares. Mi madre había logrado lo imposible. Mantener unida a una familia que había sido destrozada por traición, secretos y consecuencias federales. En la fiesta de Matías, rodeado de adolescentes ruidosos y música que no entendía, Javier se acercó con 2 cervezas en la mano. ¿Recuerdas cuando le enseñé a Matías a andar en bicicleta?, preguntó, ofreciéndome una cerveza. No estuve ahí, le recordé. Tienes razón, dijo con una sonrisa triste. Pero te lo voy a contar de todas formas. Tenía 7 años, acababa de salir. Era uno de mis primeros días con visitas sin supervisión. Estaba tan nervioso que temblaba. ¿Y si lo hacía mal? ¿Y si se caía y se lastimaba? ¿Y si decidía que no quería a un exconvicto como padre? ¿Qué pasó?, pregunté a pesar de mí mismo.
Se cayó como 5 veces. Lloró. Yo entré en pánico. Pero entonces se levantó. Se limpió las lágrimas y dijo, «Otra vez, papá». Y en ese momento, supe que sin importar lo que había hecho, sin importar las consecuencias que todavía enfrentaba, tenía algo por lo que valía la pena seguir luchando. Bebí de mi cerveza, procesando sus palabras. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. «Porque», dijo Javier, mirándome directamente, «quiero que sepas que aunque nunca podré deshacer lo que hice, aunque nunca podré devolverte los años que perdiste o la seguridad que comprometí, estoy agradecido. Agradecido de que todavía estés aquí, de que todavía estés vivo, de que ocasionalmente aparezcas en eventos familiares. Javier, déjame terminar», me interrumpió. «Durante años pensé que tu perdón sería el punto de inflexión, el momento en que finalmente podría dejar de cargar la culpa, pero mi terapeuta me ayudó a entender que tu perdón no es el punto. Lo que hice no necesita tu perdón para ser real. Las consecuencias que enfrenté no necesitan tu absolución para ser justas». «¿Entonces qué necesitas?», pregunté. «Nada», respondió simplemente. «Solo necesito ser un mejor hombre hoy que el que fui ayer. Algunos días lo logro. Algunos días fallo. Pero sigo intentando». Miré a mi hermano, este hombre que había destrozado mi vida por codicia y resentimiento, que había pagado un precio terrible por sus acciones y que ahora estaba tratando genuinamente de ser mejor. No era la reconciliación de cuentos de hadas. No había abrazo dramático ni declaraciones de amor fraternal renovado. Pero había algo. «No te he perdonado», le dije honestamente. «No sé si alguna vez lo haré completamente». «Lo sé», asintió. «Pero», continué, «respeto el hombre en que te estás convirtiendo, el padre que eres para Matías. La forma en que enfrentas las consecuencias sin buscar atajos». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «Eso», dijo con voz quebrada, «es más de lo que merecía escuchar». Nos quedamos allí, 2 hermanos con una historia complicada y dolorosa, viendo a Matías reír con sus amigos, inconsciente del peso de las conversaciones adultas sucediendo a su alrededor. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dije después de un largo silencio. «¿Qué? Aquella casa que vendiste sin permiso, la propiedad federal que destruyó todo. Nunca fue realmente mía. Era solo un lugar en un archivo, una dirección en papel. Yo nunca viví ahí, nunca la consideré mía. Y sin embargo, su venta cambió todo». Javier asintió lentamente. $900,000 de valor federal, murmuró, y lo único que realmente valió al final fue esta oportunidad. Esta posibilidad de estar aquí, en la fiesta de mi hijo, teniendo esta conversación contigo. Pagaste caro por esa oportunidad, le recordé, y la pagaré cada día por el resto de mi vida, respondió. Pero sí, valió la pena. No la traición, no el crimen, pero las lecciones, el crecimiento, la oportunidad de ser mejor. Era, pensé, la cosa más madura que jamás había escuchado a Javier decir. Cuando la fiesta terminó y la familia se despidió, Javier me detuvo en el estacionamiento. «¿Matías va a tener su graduación de preparatoria en 2 años?» dijo. «¿Vendrás?» Lo consideré. «Sí», dije finalmente. «Vendré». Y significaba eso. No por Javier, no completamente, sino por la familia que seguíamos siendo, a pesar de todo. Rota, cicatrizada, pero todavía conectada por hilos invisibles que ni siquiera la traición federal podía cortar completamente. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde el día que Javier vendió sin permiso aquella casa abandonada hasta hoy, 14 años de consecuencias, crecimiento y lenta reconstrucción. La propiedad federal había desaparecido hace mucho, demolida para dar paso a condominios que ahora alojaban a familias que nunca sabrían la historia del terreno donde vivían. Los $900,000 de valor se habían evaporado, reemplazados por una deuda que seguiría a Javier hasta su tumba. Pero de las cenizas de esa traición, algo inesperado había crecido. No reconciliación perfecta, no perdón completo, sino algo más realista y duradero. Aceptación de lo que fue, de lo que es y de lo que nunca podría ser. Mi hermano había vendido sin permiso mi seguridad federal, y aunque nunca olvidaría ese hecho, aunque las cicatrices permanecerían siempre, había aprendido que las personas no son definidas solo por sus peores momentos. También son definidas por cómo eligen vivir después de esos momentos.
Javier había elegido vivir con responsabilidad, con humildad, con un compromiso genuino de ser mejor. No era suficiente para borrar el pasado, pero era suficiente para construir un presente donde podíamos coexistir. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente.